Bueno, buenas tardes o buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Yo soy Cristian Villafañe. Bueno, en primer lugar quería agradecerle a Diego la posibilidad de compartir mi música con él y con ustedes, actualmente sus estudiantes. Y bueno, también agradecerles a ustedes por las devoluciones o las preguntas que hicieron respecto a la obra y todo lo que es Sin Detenerse para Cuarteto Eléctrico. Eh, el propósito un poco de este video es responder algunas de las preguntas preguntas o cuestiones que pude ver en el video que me mandó muy amablemente Diego del intercambio que hicieron ustedes en torno a esta música. Y también tratar de aportarles algo más por ahí de información. Espero que les interese, como para completar un poco cuestiones que por ahí, de acuerdo a lo que pude ver, quedaron un tanto incompletas, básicamente porque no estaba yo ahí por ahí para responderlas. Así que, bueno, gracias Diego, gracias a ustedes también, ¿sí? Anoté varias cosas, así que por ahí me van a ver que bajo la mirada. Tengo los machetes acá. Por empezar por algún lado, voy a empezar por la cuestión de la escritura de la partitura, ¿no? Que creo que fue una cuestión que llamó bastante la atención, me parece, o que siempre de alguna manera en esos 20 minutos que estuvieron hablando fueron y volvieron bastantes veces, ¿no? Sobre por qué las decisiones de escribir de esa manera la partitura y bueno, otras cuestiones relacionadas con eso. La realidad es que tiene que ver con, les voy a contar brevemente para no aburrirlos, en realidad es esta partitura que es la final, o por lo menos es la que hoy por hoy yo considero como definitiva, es la segunda partitura de la obra. Yo les voy a enviar, junto con este video, les estoy enviando la primera versión de la obra, la primera versión de la partitura, perdón, de la obra, junto con un texto breve, no publicado aún, de un poco cómo fue el proceso de nacimiento de esa pieza y de la búsqueda y cómo toda una serie de cuestiones de vida, si se quiere, de alguna manera fueron dando lugar y origen a esa música. Bueno, la cuestión de la, de la notación. Como bien dijo Diego en uno de sus ejemplos, que dijo, ¿para qué usar 3 pinos si lo que uno quiere escribir son 3 negras? ¿No? Bueno, a mí escribir usando el sistema de notación tradicional realmente no me funcionaba. No, de hecho, es algo a lo que suelo por ahí, de lo que suelo un poco correrme, optando más habitualmente a soluciones de tipo proporcionales, ¿no? Gráficas, si se quiere, con mayor o menor grado de precisión, de acuerdo a lo que bueno, yo necesite o crea que la música necesita. Y que los intérpretes, por supuesto, necesitan, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que ustedes ven o lo que ustedes vieron es una hoja, o son 4 hojas, mejor dicho, que tienen cuestiones gráficas muy someras, ¿no? Como líneas, algunas líneas punteadas, otras líneas rectas, puntitos más sueltos, o sea, sí, más sueltos y más agrupados, algunas indicaciones en texto. Básicamente fue una partitura que se fue haciendo con el ensamble y con los ensayos. Entonces, no volqué realmente en la partitura todas las indicaciones que por ahí sí tendría que escribirle a un ensamble que no fuese trama, que es el ensamble en el que yo también toco. Entonces, bueno, de alguna manera es una partitura que en cierto sentido es como una guía, ¿no? Es una guía de algunas instrucciones, ya les digo, muy generales, sobre cómo tocar la pieza y más o menos cómo es el montaje de los eventos en el tiempo, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la notación, la elección de por qué esa notación no gráfica, no convencional hasta cierto punto de esta pieza o de la partitura de esta pieza. Y les estaba justamente hablando, creo, de
todos los sobreentendidos, de alguna manera, que yo justamente doy por sentados para quien está leyendo la partitura. Es más, en el video que creo haber visto que ustedes vieron y escucharon, que fue el de la vez que tocamos en la Biblioteca Argentina, acá en Rosario, un lugar hermoso, eh, lo hicimos de memoria, de hecho. O sea, no hizo falta realmente leer la partitura porque no hacía realmente, no hacía la gran diferencia. Además que es una de las primeras, si se quiere, músicas que tocamos ya hace bastante. Y bueno, entonces ya de alguna manera ya sabemos qué es lo que puede pasar y qué es lo que debería pasar, ¿no? Entonces, bueno, eso me lleva a otra cuestión que señalaron muy bien ustedes. Hago un paréntesis, me hubiera gustado realmente poder contar con sus nombres así personales. Lamentablemente, bueno, no pude asociar los nombres que fueron saliendo en el video con los rostros que había, pero bueno, espero que no falte oportunidad para poder hacerlo. Dicho esto, entonces, la cuestión de la organización de la partitura, ¿no? Como una hoja por evento o como una hoja por, no sé cómo lo quieren pensar, si como por escena, por unidad formal. Eh, de alguna manera esto también tiene que ver con la decisión de que, bueno, la partitura se vaya generando y se vaya cocinando, ¿no? Entre comillas, la, con el hacer del ensamble, ¿no? Y de alguna manera, bueno, decir, cuando ya para mí ya la obra ya estaba, tanto desde el lado de la interpretación, como del lado de la composición y como del lado de la confección o de la realización de la partitura, dije, bueno, ya está, no voy a darle una instancia posterior, digamos, si se quiere, a la partitura de revisión y de rediagramación de ella, porque me parecía que de alguna manera le estaba faltando al proceso que había sido la composición de la obra, que como van a poder leer en el texto, eh, está directamente cruzada por la improvisación, ¿sí? O sea, hay una cuestión, hay un vínculo entre búsqueda, si se quiere, improvisación y composición ahí que, bueno, de alguna manera de ese movimiento sostenido en el tiempo, entre otras cosas, salió esta pieza. Siguiendo con el tema de la escritura, uno de ustedes señaló esto del signo de exclamación que está en la primera hoja, en el bajo 2. Bueno, fue un signo que yo me anoté un poco para avisarles, ¿no? Advertirles a los demás integrantes del ensamble que en ese momento, cuando lleguemos más o menos a esa parte de la partitura, ellos me miren, yo en esa música interpreto el bajo 2, para darles la entrada a lo que es ese slide o ese gesto descendente que hacemos todos para pasar que pasa después a la siguiente página, ¿no? La realidad es que eso quedó una vez en la partitura, después yo no vuelvo a hacer señalamientos de ese estilo. No sé, se puede juzgar, creo yo, como una cuestión que, bueno, si fui fiel al proceso, de alguna manera, bueno, eso quedó ahí y después no hubo necesidad de incluirlo, entonces no lo incluí. O puede ser visto también como una cuestión por ahí de cierta incoherencia, si se quiere, pero bueno, a mí personalmente eso no me preocupó demasiado. Me preocupé más por otras cosas que sí creo son fundamentales, digamos, para esta pieza y para la música para mí en general, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso nos lleva, ya hablando ya de toda la escritura no convencional, bien, nos lleva a esto de la hiperamplificación o de la sobreamplificación. Y acá hay una cuestión que creo que es fundamental por ahí hablar así ya de entrada, que tiene que ver con mi relación, o más que mi relación diría tiene que ver con de dónde vengo yo en términos musicales, ¿no? Hoy por hoy tengo 33. Yo empecé tocando el bajo eléctrico, no haciendo este tipo de música a los 15. Eh, Desarrollé una larga, digamos, actividad, inclusive hasta el día de hoy como bajista, ¿sí? Como bajista de formaciones muy diversas, desde el estilo que se puedan imaginar, eh, donde, bueno, lógicamente hay un instrumento eléctrico, hay amplificador, pero bueno, hay toda una serie de convenciones y de cosas
que se esperan, ¿no?, de ese instrumento, o de básicamente, por decirlo rápido, de sonidos que sí estarían aceptados o que serían esperables, y de sonidos que no lo serían, ¿no?, o que simplemente estarían como al margen u ocultos en un principio, por más que esos sonidos en realidad sean parte o estén sonando. Para hacerlo un poco más claro, voy a ir directamente al concepto. Cuando uno, supónganse, apoya, creo haber visto algunos cuadraditos que tenían guitarras, creo, colgadas ahí atrás, detrás suyo en el video que me mandó Diego. Así que creo que por ahí quienes tocan guitarra, sobre todo guitarra o bajo eléctrico, lo van a entender. Cuando uno apoya el dedo, simplemente apoyarlo, sin hacer ninguna intención más que apoyar el dedo sobre la cuerda, ya eso produce un sonido. Ahora, la pregnancia, si se quiere, que también fue un concepto que salió de ustedes, o el potencial que nosotros le vamos a poder cargar a ese sonido, va a ser uno si lo escuchamos a una intensidad, digamos, habitual, ¿no?, por decirlo de alguna manera, normal, ¿no?, un volumen que se escuche bien pero que no moleste, ¿no?, como ese criterio que por ahí usan algunos técnicos de audio. Pero ¿qué pasa si nosotros la amplificación justamente la subimos, o sea, la ponemos, para ser claro, la ponemos al palo? ¿Qué pasa con ese apoyar el dedo? De pronto aparecen un montón de otras cosas, o ese sonido que con otro régimen, perdón, de amplificación parecía un error o parecía una cosa que, bueno, no tiene mucho sentido, de pronto se le encuentran un montón de facetas a ese sonido, desde lo espectral, lo dinámico, aparece todo el piso de ruido, ¿no?, de toda la electricidad que está ahí viviendo dentro del amplificador y circulando. Básicamente esta idea de la sobreamplificación o de la hiperamplificación, como la llamé en el escrito, tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de por ahí aumentar esa realidad y hacerla presente, hacerla visible, esa realidad sonora, todo ese ecosistema que vive y está de alguna manera, pero que uno no lo pone a disposición habitualmente cuando usa el instrumento en formaciones más también de música popular o de música en la cual esos tipos de instrumentos son habituales, ¿no? Entonces, la cuestión de la amplificación usada de esta manera me parece que fue una condición, como un punto de partida realmente para poder hacer la obra y, bueno, de ahí en más desarrollar también otras búsquedas, ¿no? Así que sí, efectivamente yo los invito a ustedes, si tienen la posibilidad de hacerlo, con un amplificador, porque no es lo mismo con auriculares, decir, bueno, enchufo el instrumento, subo el máster, los auriculares, eso está bien y es como una cosa medio como de microscopio, ¿no?, de laboratorio, a ver, bueno, qué voy a hacer y qué sé yo, sí, eso está muy bien, pero hacerlo con el amplificador es otra cosa, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista y es lo que a mí, ya les digo, por ahí más me entusiasma, ¿no?, de todo esto. Entonces, sigo un poco con las cosas que fueron saliendo de su video, ¿no? Muchos señalaron o se detuvieron en esta cuestión de lo gestual o de qué pasaba con el cuerpo de los intérpretes, ¿no?, de nosotros mientras estábamos tocando. La realidad es que yo no pauté nada en el sentido teatral, si se quiere, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, en tal momento exageren tal acción o hagan tal cosa, tal movimiento con los brazos, miren al público. No hubo nada de eso. Lo que sí hubo, que ahora no recuerdo si está escrito en las indicaciones de la partitura o no, es este pedido, digamos, ¿no?, que yo hago prácticamente en todas las obras que he escrito hasta ahora, que tampoco son tantas, pero bueno, siempre es un rasgo que ahora que lo pienso me parece que es como un hilo conductor, que es esto de que se escuchen entre ellos, los intérpretes. Que por más cliché y por más lugar común que pueda sonar, para mí no lo es. Para mí no, no es una obviedad que uno tenga que escuchar al otro o que... No, porque lo que yo pido es esa escucha, pero más desde un lugar como de producir una intimidad, ¿no?, con el otro, con los otros intérpretes y también con el público que está ahí. Y eso requiere un cierto tiempo también, ¿no? Entonces, eso gestual
yo creo que es una consecuencia de ese justamente estar ahí, ¿no? Del ahora, de estar tocando la pieza, y de que, bueno, si surge la necesidad o la cuestión de moverse, de levantar un brazo más que el otro, de hacer un gesto así para acompañar algo sonoro, que surja, ¿sí? Eh, Me pareció por ahí muy necesario, yo lo sentí necesario realmente, a diferencia de otras obras por ahí del repertorio contemporáneo, donde por ahí se le piden a intérpretes, bueno, o tratar de no moverse, digamos, de no transmitir, o transmitir lo menos posible desde el punto de vista performático. O por el otro lado, como en el otro extremo, se le pueden pedir acciones muy teatrales para las cuales ese intérprete no está preparado. Pero yo no he visto, digamos, esta cuestión de decir, bueno, escúchense y permítanse que sucedan cosas que no estén escritas en ese sentido. Y me parece que está muy bien. Y me parece también que es muy necesario y muy liberador también, ¿no? Para sacar un poco esta cosa de un cierto acartonamiento que por ahí yo también puedo percibir en ese sentido. Eh, Bien, sigo adelante. Tengo los machetitos acá abajo, como les había dicho. Alguno de ustedes también dijo algo así como que la forma está definida por los timbres o los materiales, ¿no?, que hay en la obra. Bueno, tal cual, como les había dicho en cuanto a la confección de la partitura, esta cuestión de decir, bueno, tener una página 4 horizontal para una situación y 4 situaciones, o 5 si quieren, contando esa pseudo transición que hay en el medio, que ya hablaremos de ella. Eh, sí, es un poco así. De hecho, me parece que un poco la cuestión de que haya fraguado, de que la partitura de la obra haya fraguado de esa manera, que lo hace mucho más claro, ¿no? Es decir, bueno, en esta hoja, en la primera hoja pasan tales cuestiones, en la segunda hoja pasan tales otras cuestiones, ¿no? Y así sucesivamente. Me parece que desde ese punto de vista es muy claro también, ¿no? El quinto punto que decían, bueno, se preguntaban, ¿no? Que hay un contrapunto entre ustedes preguntándose si la sección del bajo solo era una sección en sí misma o era algo más, un momento más transitivo tal vez de la pieza. Yo la verdad no lo, a ver, no me lo planteé como transición. Así como tampoco me planteé nada en particular respecto de lo formal de la pieza. No hubo un plan, no hubo una estrategia. Simplemente fue prueba y error, empezar a encontrarme con cosas, con sonidos, materiales, con disposiciones posibles de esos sonidos que me fueron gustando. Y ahí quedamos, ¿no? Cuando llegué a algo que me gustó y que consideré que ya estaba, dije, bueno, ya está, me quedo acá. Este, Esa parte me parece que sí se termina. Si tengo que por ahí responder a esa pregunta, te diría que sí, que es una sección en sí misma, porque bueno, es una suerte de solo, ¿no? Es medio raro el solo, pero bueno, es una suerte de solo de un instrumento que queda solo cuando en realidad en todo momento está todo el ensamble sonando, ¿no? Piensen que la obra es todo un continuo que no para en ningún momento hay silencio salvo al principio y al final, que es ese silencio quieto, ¿no? En el medio de la obra no hay un corte, que uno pueda decir, bueno, hasta acá pasa tal cosa y después pasa tal otra. Entonces, me parece que sí, escuchándola sin tocarla la pieza, me parece que es claro que sí que es una sección en sí misma, pero que tiene un cierto comportamiento, tiene una tendencia, perdón, a, a ir hacia adelante, ¿no? Como a ir hacia esa transición que después termina siendo una transición, ¿no? Cuando empieza a interactuar con esos pequeños eventos aislados que configuran un fondo en primer lugar y que conforme el bajo o la uña en el bajo, el raspado se va yendo, no hace ese fade out, eso que era fondo se configura como figura de pronto, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que están las dos cosas, ¿no? O sea, tiene un peso específico, si queremos, pero también algo que se va gradualmente se va transformando, va mutando a medida que va siendo, ¿no? Bastante interesante, me parece. Eh, Bien, tengo ya las últimas cosas anotadas.
también, bueno, un compañero mencionó la palabra micropolifonía, que fue algo que me llamó la atención porque digo, qué bueno que, que ya puedan manejar y poder detectar, o aunque sea arriesgar este tipo de conceptos que son muy interesantes y muy fértiles realmente desde el punto de vista de la composición. Eh, yo personalmente les digo, no, no lo pensé ni lo propuse tampoco como una micropolifonía, ¿no? Micropolifonía al estilo, por ejemplo, de, no sé si conocerán, si no conocen, se los recomiendo. Diego, si me permitís la licencia, música de György Ligeti, ¿no? Compositor húngaro, que, bueno, fue uno de fue el creador del concepto de micropolifonía, o bueno, a mucha de su obra se le atribuye esa categoría textural, que bueno, es básicamente componer una textura desde cada una de sus melodías y una textura totalmente entramada, cosa que bueno, yo no, no lo, así como tampoco partí, así como no partí, digamos, de un plan, de una estrategia escrita, tampoco partí de cuestiones de categorías o de cuestiones así conceptuales, si se quiere, ¿no? Fue más la prueba y el error directamente con la producción del sonido, ¿no? De cualquier manera, me parece que desde un análisis aplicaría, sin duda. Habría que ver después cómo uno justifica esa posición, sería interesante, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos no lo ideé así, ¿no? Eh, después, bueno, varios de ustedes también mencionaron esta cuestión del trabajo sin pedales, ¿no? Sin pedales o sin efectos, ¿no? Eso fue un rasgo, les diría, del ensamble que hasta el día de hoy lo conservamos, aunque ya pudimos o simplemente quisimos y logramos hacernos de algunos efectos y algunos útiles, así como para poder ampliar un poco y hacer también acceder a otros sonidos y a otras posibilidades. Pero al principio, ¿sí? Vuelvo sobre esta cuestión de que esta obra fue la primera obra que tocó el ensamble. Eh, la búsqueda estaba más que nada en eso, estaba centrada en decir, bueno, a ver, ya con esto de la sobreamplificación ya se abre un mundo de posibilidades nuevo. Bueno, ahí empezar a decir, bueno, ¿cómo hago para recortar esos sonidos, ¿no? Y esta preocupación por la sobreamplificación, compartida también en gran medida por mis compañeros del ensamble, también habilitó como toda una búsqueda más en ese sentido que en otro, en un sentido eh, más manual, si se quiere, ni siquiera analógico, porque no quiero meterme con la cuestión de si son pedales analógicos, que eso no importa, no. La cuestión era, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con mis manos, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer con un objeto muy sencillo, con este régimen de sobreamplificación, realmente a ver qué pasa, qué sonido logro, me sirve, me gusta, imagino algo con él o no? Esa era un poco la búsqueda, o fue la búsqueda desde, les diría, 2017 hasta tal vez finales del año pasado. Ya a finales del año pasado hubo como una especie de viraje y abrimos lentamente, nos corrimos lentamente hacia la prueba con algunos softwares, ¿no? Como por ejemplo el Pure Data, no sé si lo conocen, un software de programación libre, muy interesante. También otro que, bueno, no es libre, pero se consigue, que es el Guitar Rig. Sí, sí, que simula cuestiones, pedales, efectos y demás para guitarra y bajo eléctrico. Eh, y bueno, con eso también nos abrimos hacia otras obras, otras músicas, otros compositores. Así que bueno, estamos en otra búsqueda por ahí. Y por último, una compañera de ustedes mencionó esta cuestión de la estructura narrativa de la pieza. Me dejó pensando realmente, porque como les dije antes con otras cuestiones, no hubo esto de pensarlo demasiado, sino lo que sí hubo fue el confrontarse, si se quiere, con un sonido, con una acción, un sonido, evaluar y ese tipo de proceso durante meses, ¿no? Para llegar a eso. Eh, entonces, por ahí la respuesta que yo puedo dar en ese sentido es similar a la de la micropolifonía. Sería interesante desde una perspectiva de análisis, ¿no? Decir, bueno, en qué lugar ustedes o quien sea que piensa esa obra como una estructura narrativa encuentra el argumento como para sostenerlo de esa manera, ¿no? Eh,
creo que es una postura súper interesante. A mí personalmente no se me ocurre cómo ahora, pero bueno, creo que sí, estas cuestiones que señalan de, bueno, de esta cuestión de la dinámica, ¿no? Que crece y después decrece, como que crece, explotas, como que se consume la energía y después se renueva y todo eso, con cierto atributo narrativo, podría ser. Sería también interesante seguirlo, ¿no? Y desandarlo. Bueno, con esto creo que sí, terminé el machete. Bueno, nuevamente gracias por haberse tomado el tiempo. Eh, Valoro mucho el intercambio que han tenido. A mí personalmente me ha servido mucho. Como le comentaba a Diego, es una de las primeras veces que también abro mi música con un espacio de estudiantes y que de pronto hay un montón de apreciaciones nuevas y, bueno, de puntos de vista, puntos de escucha, ¿no? Muy, muy, muy interesantes y muy ricos. Y bueno, quiero agradecerles por eso, por haberse tomado el trabajo de hacerlo, de haberse entusiasmado también con la pieza. Bueno, Diego, también a vos gracias por el espacio fundamentalmente y por no solamente creer, sino apostar y concretar las, esto que nosotros muchas veces hablamos por teléfono de, bueno, de intercambiar, de tejer redes, de hacer las cosas y bueno, compartirlo con todos, realmente, ¿no? Con todos y todas. Así que, bueno, si estuvieran interesados en entrar en contacto conmigo, les dejo mi mail, es cristian.villafane, ¿sí? B corta L-I-N, @gmail.com. Si no, estoy con ese mismo nombre en Facebook, ¿sí? Cristian Villafañe, con ñ en esa oportunidad. Eh, También está, bueno, lógicamente el SoundCloud del ensamble, que es Trama Ensamble, ¿sí? Ahí están las obras que hemos tocado. Está el canal de YouTube, también bajo el mismo nombre. En Facebook también estamos con el mismo nombre. Así que bueno, no los aburro más. Espero que les haya gustado este video. De vuelta, gracias por el tiempo. Y bueno, cualquier cosa seguimos en contacto.